Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 245. El castigo de Hase. Antes de salir para la oración de la primavera, los sacerdotes se dirigieron a Hase en carruajes proporcionados por la compañía Gilberta y custodiados por soldados. Se me permitió hablar específicamente con papá ya que era él quien traía a los soldados al templo, y una vez más, fueron reunidos por la entrada trasera del templo, que era la entrada principal desde la perspectiva de la ciudad baja. Gunther, te pido ayuda una vez más, dije con una amplia sonrisa mientras papá se arrodillaba ante mí, con una expresión seria en su rostro. Puede contar conmigo. Me aseguraré de que todos lleguen a salvo. Tienes mi confianza. Que nos encontremos de nuevo en Hase. Mientras hablaba con los soldados, Marte y Delia se despidieron con lágrimas en los ojos, ya que se habían acercado mucho durante el invierno. Tore y Rick, por otro lado, miraban más allá de la emoción por regresar a Hase, mientras que los sacerdotes recién asignados al monasterio parecían nerviosos por dejar Erenfest por primera vez. Por la mañana, un par de días después, los carruajes que transportaban a Ferdinand y a mis ayudantes y cocineros se dirigieron a Hase también. El intervalo de 2 días era para dar cuenta de una carta que Beno estaba entregando al alcalde de Hase, en la que se esbozaba la fecha en la que llegaríamos para castigar a los culpables de traición. No necesitábamos esperar una respuesta ya que era un decreto oficial con el sello del archiduque. Me dirigiría a Hase con la bestia alta aproximadamente en la 5ª campanada, y para entonces, la carta probablemente ya habría llegado. Los ciudadanos probablemente estaban demasiado asustados y ansiosos para pensar siquiera en almorzar ahora mismo, y con toda honestidad, yo tampoco me sentía muy bien. Me estaba viendo obligada a anunciar los crímenes de la ciudad y a condenar al alcalde. Aún pensando en el futuro de Hase, dejé mi pluma y le pasé un montón de papel para escribir a Fritz. Este es el texto para el libro ilustrado de invierno. Por favor, entréguelo a Vilma y pídale que termine las ilustraciones mientras hago la oración de primavera. Ya les había pedido a Fritz y Gil que terminaran los libros de ilustraciones de otoño e invierno para la ceremonia de la Unión de las Estrellas, que tenía lugar a mitad del verano. Las ilustraciones del volumen de otoño estaban casi terminadas, y solo faltaba imprimirlas ahora, pero acababa de escribir el texto del volumen de invierno. Como la mayoría de mis asistentes fueron enviados temprano en la mañana, los únicos que quedaron en mis aposentos fueron Fritz, que dirigiría el taller, y Fran, que iría conmigo en mi bestia alta. También había varios de los sacerdotes grises que normalmente trabajaban en el taller con nosotros, todos ellos tenían experiencia sirviendo a los sacerdotes azules. Esto no fue una coincidencia, sino más bien el resultado de un esfuerzo deliberado ya que Ferdinand almorzaría aquí, habiendo enviado ya a sus asistentes y chefs a Hase. Entonces, Fran, ¿cómo va la comida? Pregunté. Estoy seguro de que Hugo lo está haciendo bien, pero quería asegurarme. Como Ella había salido para la oración de primavera, el almuerzo de hoy estaba siendo preparado por Hugo y otro ayudante, con el permiso de Frida y el maestro del gremio. Había terminado de entrenar a su sustituto en el restaurante italiano, y había aprovechado la oportunidad para ayudar aquí y fortalecer su relación con la hija adoptiva del archiduque. Es una cocina desconocida para él, pero como no es muy diferente de la directora del orfanato, le va muy bien. El sumo sacerdote seguramente también estará satisfecho. Eckhart y Justus, también, me imagino. No había sido necesario invitar a Eckhart y Justus a comer ya que saldríamos a la 5ª campana después del almuerzo, pero ya me habían enviado una ordonanza expresando lo mucho que deseaban disfrutar de la comida aquí, así que declinar no había sido realmente una opción. Más importante aún, Lady Rosamine querrá escribir la otra carta pronto si desea terminar antes de que llegue el sumo sacerdote, observó Fran. Y tenía razón. Llegué a escribir la carta que quería que Hugo entregara a Frida.
En ella, le agradecí por prestarnos los 2 chefs y añadí un menú de temporada para el restaurante italiano, señalando que vendría a comer allí una vez que la oración de primavera terminara. Una vez que terminé, sellé la carta y se la di a Fritz. Dale esto a Hugo cuando le pagues por su trabajo, si es posible. Dígale que deseo que se lo entregue a Frida. Un pequeño timbre vino de más allá de la puerta, indicando la llegada de un visitante. Era la campana de Ferdinand. Fran abrió la puerta y entró con Sam, Eckhart y Justus. Mis disculpas por haberle hecho cargar con los preparativos del almuerzo, Rosemain. Está bien. Me permites viajar a Hase por la bestia alta a pesar de que es egoísta hacerlo. Tienes mi gratitud, Ferdinand. Eckhart siguió a Ferdinand con una amplia sonrisa. Y siento que nos hayas preparado un extra. ¿Es mezquino por mi parte desear que parezca al menos un poco culpable por esto? Es tan comilón como Karstedt. Después de terminar una comida hecha por Hugo por primera vez en años, era hora de beber el té preparado por Fran y discutir la próxima visita a Hase. Necesitábamos poner al día a Eckhart y Justus sobre la situación, así que una vez que me aseguré de que todos tocaban las herramientas mágicas de bloqueo de sonido proporcionadas por Ferdinand, empecé a explicar. Después de todo, la raíz de nuestros problemas había sido mi entusiasmo por difundir la impresión a través de monasterios con orfanatos y talleres que me resultaran fáciles de visitar. Era una tonta, comencé. En ese momento, acababa de ser bautizada y sabía muy poco sobre el funcionamiento de la sociedad noble. Era tan ignorante que asumí que íbamos a contratar a obreros de la construcción de la ciudad baja para construir el orfanato y el taller desde cero, y tal vez lo hubiéramos hecho, si esas hubieran sido las únicas cosas que pedí. Pero no. Pedí un templo en miniatura. Y ya que eso significaba que sacerdotes vestidos de azul con sangre noble lo visitarían, las costumbres nobles exigieron que el monasterio se construyera como un edificio blanco. Si hubiera sabido más sobre los nobles, no habría pedido un monasterio. No habría hecho tal petición durante una comida a la que hubiera invitado a otros. Ferdinand asintió. Imagino que Sylvester tampoco habría actuado tan precipitadamente, si no hubiera estado tan satisfecho con la comida. Debería haberle dado más consideración a su limitada familiaridad con la cultura noble. Normalmente su trabajo era detenernos a Sylvester y a mí cuando nos adelantábamos, pero en ese momento, asumió que yo había aplacado a Sylvester y a él con la comida para hacer mis demandas desde una posición con más influencia. En el interior, incluso se alegró de verme actuar más como un noble, haciendo uso de tramas y manipulaciones. Verdaderamente, pueden ocurrir increíbles malentendidos cuando dos personas consideran una situación desde sus propias perspectivas. Como resultado, un monasterio fue construido en Hase el mismo día. Eckhart abrió los ojos sorprendido por la profunda historia detrás del monasterio, mientras que Justus se inclinó hacia adelante con emoción. Ojo. La verdad siempre está llena de sorpresas, ¿eh? Por eso la recopilación de información nunca envejece. Entonces, ¿qué problemas trajo esto? Cuéntamelo todo. Los artesanos de la ciudad baja habían trabajado juntos para amueblar el monasterio de Hase y hacerlo habitable para los sacerdotes. Yo también intenté llevar a los huérfanos dentro, pensando que así se salvarían del maltrato brutal y se aliviarían las cargas de Hase. Salvamos a 2 niñas y a sus hermanos que estaban a punto de ser vendidos por los nobles, pero mis acciones pusieron a Hase en una posición extremadamente peligrosa. Ni siquiera lo supe hasta que la gente de la compañía Gilberta me dijo que los huérfanos de Hase se consideraban propiedad compartida de todos en la ciudad. ¿Quién podría culparte por no saber cómo se trata a los huérfanos allí? Aquí en Ehrenfest, los huérfanos bautizados son atendidos por talleres, dijo Justus, ganándose una mirada de sorpresa de Eckhart. Parecía que no era normal que los nobles supieran cómo trataban a los huérfanos más comunes en otros lugares. Desafortunadamente, el alcalde de Hase creía que podía hacer cualquier cosa con el apoyo del antiguo sumo obispo. Asumió erróneamente que tenía un poderoso respaldo, y por lo tanto atacó el monasterio para recuperar a las niñas. Increíble. Pero el monasterio es un edificio blanco que fue construido por el mismo Lord Ferdinand. Eckhart exclamó, con la voz un poco alterada. Asentí con la cabeza.
Los edificios blancos para que vivieran los nobles solo podían ser construidos por miembros de la familia del archiduque que tuvieran su permiso explícito, así que atacar a uno era tratado de la misma manera que atacar a la familia del archiduque. Yo tampoco lo sabía, pero la ignorancia de la ley no era excusa. Nadie resultó herido gracias a la magia de protección del monasterio, pero, sin embargo, Hase había cometido traición. Entonces deben ser destruidos de inmediato. Eckhart exclamó de nuevo, sacando la cinta y levantándose de su asiento. Pero Ferdinand lo detuvo con un suspiro. Cálmate, Eckhart. Estoy usando a Hase como una experiencia de aprendizaje para Rosamund. No lo destruyas antes de que ella haya sacado todo lo que pueda de esta oportunidad. ¿Lo estás usando como una experiencia de aprendizaje? En efecto. Ahora que Hase ha cometido traición, es una ciudad sin futuro, no importa si se destruye o se salva, dijo Ferdinand con una risa. Esto hace que sea la oportunidad perfecta para que Rosamund aprenda a utilizar sus recursos humanos, a maniobrar asuntos para alcanzar su objetivo deseado, a castigar a los delincuentes y a comprender las consecuencias que tienen sus acciones. Le di una tarea. Si ella no desea ver a Hase destruido, entonces depende de ella el desarrollo de una facción que se oponga al alcalde y lo aísle como un traidor. Lo que haremos aquí es ejecutar al alcalde y a su facción, no es necesario que los destruyan ustedes mismos. Eckhart frunció el ceño confundido y me miró. Pero los plebeyos que atacarían un edificio blanco son una plaga para la sociedad. No hacen más que daño. ¿No es justo eliminarlos de este mundo? Rosamund, ¿por qué demonios los proteges? Como uno podría probablemente decir de las palabras de Eckhart, mi perspectiva del mundo era completamente diferente a la de un noble. Incliné mi cabeza en el pensamiento y traté de explicar el razonamiento detrás de mis acciones, a pesar de que no esperaba que él se identificara con ellas. Donde fui criada, los gobernantes existían para proteger a sus ciudadanos. No entiendo qué línea de pensamiento te lleva a querer destruir tan fácilmente una ciudad entera de gente que se supone que estás protegiendo. Una vez que matas a alguien, se va para siempre. ¿No es mejor dejarlos vivir y arrepentirse de sus errores? ¿Dejarles vivir? ¿Con qué fin? Preguntó Eckhart, frunciendo su frente en confusión. Sinceramente no parecía entender lo que estaba hablando. Los plebeyos pagan impuestos a los nobles, ¿verdad? Por lo tanto, pueden beneficiarse al mantenerlos vivos. El castigo que le sugería Sylvester fue aumentar sus impuestos durante 10 años. Parece que los plebeyos y los nobles son fundamentalmente diferentes, respondió Eckhart, acariciando su barbilla en pensamiento. Sabía que yo había sido criada como hija de un soldado, así que parecía que lo atribuía a nuestros distintos orígenes. Tienes razón en que el archiduque protege a sus ciudadanos, les da un lugar donde vivir y se asegura de que la tierra esté llena de maná. Sin embargo, mientras que los plebeyos son aceptados como ciudadanos y se les permite quedarse aquí a cambio de pagar impuestos, lo que más importa es su obediencia. No hay necesidad de mantener vivos a los traidores que no pagan al archiduque el respeto y la gratitud que se le debe. El archiduque usó su maná para revitalizar la tierra, tanto haciendo como asegurando la tierra para que la gente viva en ella. Era aparentemente normal que aquellos en un ducado que se levantaban contra los nobles a pesar de ser mantenidos vivos por su gracia y maná fueran ejecutados en el acto. Hay más de 1000 personas que viven en Hase y sus alrededores, e incluso si se excluye a los agricultores que no estuvieron directamente involucrados en el ataque, eso deja todavía más de 200 personas, respondí. Si Hase fuera destruido, ¿no recibiría menos impuestos? ¿No perjudicaría en última instancia tanto al archiduque como a los nobles? Intentar convencer a un noble por razones morales no funcionaría, ni tampoco intentar explicar que los plebeyos seguían valores diferentes. Así, lancé un ataque sobre la base de los impuestos sobre las pérdidas materiales. Pero, tristemente, incluso eso no tuvo ningún efecto. No nos perjudicaría en este momento, respondió Ferdinand al instante. Realmente no sería un problema en absoluto, añadió Justus. Ambos habían respondido tan rápidamente que, por un segundo, solo pude parpadear como respuesta. Ferdinand frunció el ceño con desagrado, y luego continuó. Actualmente carecemos de nobles y sacerdotes,
y no tenemos suficiente maná para vitalizar completamente la tierra. Estamos siendo forzados a extender nuestro maná lo más delgado posible para preservar las vidas de nuestros ciudadanos. Podemos tener un poco más de margen con el maná ahora que has entrado en el templo y estás realizando la oración de la primavera, pero todavía hay más plebeyos que agotan el maná que nobles que lo proporcionan. En este sentido, perder una sola ciudad no supondría ningún problema. De hecho, sería beneficioso para nosotros. Espera un segundo, exclamé, parándome reflexivamente con total incredulidad ante lo que acababa de oír. No te pares tan abruptamente. Es antiestético, regañó Ferdinand, mirándome fijamente antes de continuar. He escuchado tu punto de vista, y por respeto, no ejecuté a ese grosero y tonto alcalde en el acto. ¿No es esto en su beneficio, permitiéndole salvar al resto de la ciudad como le plazca? Mi primer pensamiento fue llamar a Ferdinand cruel o incluso monstruoso, pero la realidad era que estaba siendo el más considerado de todos los nobles de aquí. Había escuchado mi opinión y estaba haciendo todo lo posible para acomodarla. Pero a Eckhart no parecía gustarle mucho ver a Ferdinand reprimido de esta manera, y me miraba con insatisfacción. Rosemain, el mundo estará mejor sin tontos que lleven armas contra la familia del archiduque, la misma gente que los mantiene vivos. No hay necesidad de agobiarse por salvarlos. Sería mejor lavarse las manos y deshacerse de ellos por completo. No, Eckhart, dijo Justus, creo que Milady tiene la idea correcta de exprimirlos hasta secarlos durante la próxima década. Pasan muchos años antes de que los plebeyos tengan edad para pagar impuestos, así que no queremos perder muchos de ellos. Ya sabes lo rápido que mueren los plebeyos cuando incluso una enfermedad menor comienza a propagarse. Tenemos que planear para cosas de este tipo. Para un oficial de impuestos, su respuesta fue muy personal. Me desplomé sobre mis hombros tristemente. Me parecía imposible acostumbrarme a la forma en que los nobles pensaban las cosas. Creo que ya es hora de que nos vayamos a Hase. Ejecutaremos a la facción del alcalde como traidores, y en el proceso, veremos cuánta gente se ha movido con esa trama tuya, Rosemain. Solo puedo esperar que la facción antialcalde haya crecido significativamente en número, dijo Ferdinand con una mueca de desprecio. Era como si un tornillo de banco estuviera apretando mi cabeza. Sacamos nuestras bestias altas en la puerta del templo. Fran y Sam estarían sentados en los asientos traseros de mi pandabús, mientras que Brigitte estaría en el frente conmigo. En este punto, era como si el asiento de pasajero de Leslie existiera básicamente solo para ella. «Milady, ¿le importa que cargue esto en su bestia alta?», Justus preguntó, haciendo que algunos sacerdotes grises cargaran unas cajas grandes que tenían candados de aspecto muy intenso. Eran lo suficientemente grandes como para que un hombre adulto apenas pudiera cargarlas, lo que las hacía demasiado voluminosas para llevarlas en una bestia tradicional y del tamaño perfecto para que yo me sentara en ellas. Está bien, adelante. No me importa. Fran y Sam pusieron las cajas en Leslie para mí, pero cuando fui a meterme, Justus vino con una amplia sonrisa en su cara. Por favor, permítame montar en su bella bestia alta también, milady. Justus. Ferdinand rugió, su voz golpeando a Justus como un trueno. Exactamente lo mismo había sucedido durante el Festival de la Cosecha. ¿Justus nunca aprende en serio?, me pregunté a mí misma. Pero al verme colgar la cabeza, simplemente amplió su sonrisa. Estas cajas me han sido confiadas, y no puedo dejarlas desatendidas. ¿Sabe lo valiosas que son, verdad, Lord Ferdinand? ¿Realmente cree que sería aceptable tener a un erudito esperando?, preguntó Justus, hinchándose el pecho como si estuviera orgulloso de la trama que había urdido. La expresión de Ferdinand se oscureció como si estuviera conteniendo el impulso de soltar un tremendo rugido. Tanto él como Justus se miraron durante unos 10 segundos, y luego Ferdinand finalmente volvió su mirada hacia mí. Rosemain, no prestes atención a Justus durante el viaje. Si permites que te distraiga, seguramente caerás del cielo. Y eso significa que tengo el permiso de Lord Ferdinand. Déjeme entrar, milady. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era él quien daba su permiso? Miré entre Ferdinand, que se había vuelto hacia su propia bestia, y Justus, que me insistía. No teniendo otra opción,
abrí una puerta a Leslie. Fran, por favor, enséñale a abrocharse el cinturón de seguridad. Como desee. Una vez que el emocionado Justus saltó a mi bestia, nos fuimos. Pero él estaba haciendo tantas preguntas sobre el interior que era honestamente un poco molesto. Respondí cortésmente a sus preguntas al principio, pero la advertencia de Ferdinand de que caeríamos del cielo empezaba a parecer cada vez más legítima. Justus, me estás distrayendo. Por favor, guarda silencio. En ese caso, milady, esta es mi última pregunta. ¿Con qué medios creaste una bestia alta como esta? No estoy segura de cómo responder a eso. Solo la imaginé y luego la hice. Es una lástima. Quería una para mí, de ser posible. Nuestro viaje a Hase no nos llevó mucho tiempo, y llegamos en un abrir y cerrar de ojos. Al aterrizar en la plaza, como habíamos hecho durante el Festival de la Cosecha, la gente se dispersó para hacernos un hueco. Pero a diferencia de antes, todos se arrodillaron una vez que dieron un paso atrás, y las breves miradas que capté de sus rostros no revelaron más que expresiones sombrías. Los niños parecían haber captado también la atmósfera pesada ya que no estaban charlando entre ellos como de costumbre, sino que se aferraban a sus padres con ansiedad o se arrodillaban como los adultos. Apreté mis labios con fuerza ante la inminente sensación de temor. Estaba claro que todos entendían la situación. ¿Sería realmente posible terminar el asunto aquí con solo la muerte del alcalde? Miré a Ferdinand mientras caminaba un poco por delante de mí, pero no pude deducir sus intenciones. Hemos estado esperando desde que recibimos la carta de la compañía Gilberta, dijo Rick. Estaba arrodillado en el escenario, entre varios otros que probablemente eran los jefes de los pueblos agrícolas vecinos. Podía suponer que Richt había administrado la mansión de invierno en lugar del alcalde debido a su castigo, así que tenía sentido que fuera él quien nos saludara también. Honorable sumo obispa y sumo sacerdote, bienvenido a la ciudad de Hase, continuó Richt. Agradezco a Flutrane, la diosa del agua, por este encuentro desde el fondo de mi corazón. Volvimos a asentir levemente al recibir su cortés saludo para los nobles. Richt levantó la vista y, dada mi estatura, hicimos contacto visual directo. Sumo obispa, yo, es decir, Hase. Tienes mis felicitaciones, Rick, pero como decía la carta, Hase debe ser castigado. No importa lo que le diga al archiduque, ese hecho no cambiará, dije. En ese momento, me volví hacia los plebeyos reunidos, sosteniendo una herramienta mágica que amplificaba la voz, muy parecida a la que se había usado durante el recital de Harspiel. Atención, gente de Hase. Atacar el monasterio ha sido considerado un acto de traición contra la familia del archiduque. He pedido a mi padre adoptivo que les perdone, pero el hecho es que se ha cometido un crimen tan grave que incluso un noble sería castigado por ello. En este caso, el alcalde lideró el ataque con la ayuda de muchos ciudadanos. En circunstancias normales, la ciudad entera sería vista como una colmena de peligrosos rebeldes y posteriormente destruida en su totalidad. La multitud comenzó a agitarse. Escuché a algunos maldecir al alcalde, otros exclamaron que no tenían nada que ver con él, y otros se quejaron de que no era justo castigarlos también. Sin embargo, sé que Hase apoya a muchos granjeros que solo viven en pueblos agrícolas vecinos. Imagino que algunos de ustedes fueron chantajeados o engañados por el alcalde. Le rogué al archiduque que no destruyera toda la ciudad por los crímenes de unos pocos, y al final aceptó replantearse el castigo, anuncié. Escuché unos pocos murmullos de sorpresa, luego las pálidas expresiones de la multitud rápidamente comenzaron a dar paso a las sonrisas. Continué apresuradamente antes de que sus esperanzas crecieran demasiado. Se replanteó el castigo, pero eso es todo, Hase no escapará ileso. Su castigo será 10 años de aumento de impuestos, y ningún sacerdote será enviado aquí para la oración de primavera de este año. He salvado sus vidas, pero el castigo no es nada fácil. Perdóneme por ser incapaz de hacer más. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Vi a algunas personas suspirando de alivio, y a otras abrazándose alegremente. No envolvernos en algo que no hicimos es lo único que importa. Muchas gracias, sumo obispa, dijo Rick. Pero mientras la multitud se emocionaba,
Ferdinand se adelantó con calma y me quitó la herramienta mágica que amplificaba la voz. Luego habló con su fría voz. Entréguenos a los traidores. Serán ejecutados. En un instante, el silencio cayó sobre la multitud. Era tan silencioso que parecía como si pudiera oír los sonidos de la gente tragando nerviosamente. Rick cerró los ojos con fuerza, y luego asintió con la cabeza. Como desee. Capítulo 246. La puerta del juicio. Rick se excusó, y salió a buscar al alcalde. Pasó un poco de tiempo antes de que regresara. Cuando lo hizo, el alcalde fue llevado al escenario por dos hombres que lo sostenían de los brazos. Se veía delgado y un tanto lastimoso usando sus ropas andrajosas, pero esto era en realidad bastante estándar para los plebeyos. Y mientras estaba de pie, no vi ninguna señal de que hubiera sido golpeado durante el invierno. De hecho, no parecía que hubiera sido tratado tan mal en absoluto. El alcalde se arrodilló ante mí, levantando la cabeza para recibir mi mirada antes de volver a bajarla rápidamente. Aunque solo vi sus ojos entrecerrados por un segundo, había un brillo desagradable en ellos. Podía sentir el aire distintivo de la condescendencia arrogante, su expresión transitoria dejando claro que pretendía explotarme para escapar de su castigo, ya que yo solo era una niña compasiva. Hace un año, no habría sido capaz de notar esa mirada. Ya había pasado un año siendo golpeada en la sociedad noble, teniendo que observar cuidadosamente la expresión pétrea de Ferdinand y la sonrisa tranquila de Florencia para vislumbrar incluso las verdaderas emociones ocultas bajo sus fachadas. Parecía que toda esta práctica me había hecho un poco más atenta a este tipo de cosas, y aunque no estaba particularmente contenta con el método, al menos me había ayudado a evitar ser explotada. Sumo obispa, simplemente no entendía mis acciones. El alcalde empezó con voz dolorida, manteniendo la cabeza baja mientras se defendía. Continuó hablando largo y tendido sobre cómo no se había dado cuenta de que atacar el monasterio sería considerado una traición, pero eso era una mentira. Cuando Fran le había contado a Rick sobre el ataque al monasterio durante la fiesta de la cosecha, la sangre se le había escurrido de la cara, y no había posibilidad de que el asistente del alcalde supiera algo que el propio alcalde no sabía. La verdad era que solo había intentado suavizar su crimen usando la influencia del antiguo sumo obispo. Sabía que era un grave delito, por lo que había esperado a que Rick estuviera fuera de la ciudad para ordenar el ataque. Mientras escuchaba, sentimientos de completa repugnancia comenzaron a acumularse lentamente en mi pecho. Ferdinand estaba de pie un paso detrás de mí, y solo podía imaginar la escalofriante expresión de su cara. Solo pensarlo fue suficiente para hacer que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. Suficiente. ¿Desde cuándo tienes la impresión de que la ignorancia excusa tu crimen? Preguntó Ferdinand, cortando la defensa del alcalde de un solo golpe. El alcalde miró a Ferdinand sorprendido, sin encontrar ninguna palabra. Entonces me miró fijamente, concluyendo sin duda que sería más fácil convencerme, y reanudó su defensa. Oh, benevolente sumo obispa que salvó a Hase de la destrucción. Todo lo que hice fue para proteger mi humilde ciudad. Solo ahora comprendo la gravedad de mi ignorancia, y pido vuestra misericordia para poder vivir con virtud para expiar mi pecado. Su grandilocuencia se refería a lo que se esperaría de alguien que estuviera en una posición de liderazgo. Sabía escoger sus palabras, hablando de una manera que rápidamente persuadía a los que escuchaban a simpatizar con su situación. Varias personas en la multitud habían empezado a hablar pidiendo mi misericordia. Esto no es bueno. Un frío incómodo me invadió. Mi objetivo era salvar a la mayor cantidad de gente posible en Hase sacrificando a su alcalde, pero había una posibilidad de que aquellos que trataron de defender sus acciones terminaran siendo ejecutados también. ¿No es usted una santa que muestra misericordia incluso a los huérfanos, sumo obispa? Preguntó el alcalde con confianza, explicando lo que había hecho por los huérfanos de Hase y rezando abiertamente para que yo le mostrara la misma consideración. Rich parecía enfermo del estómago, su cara dejaba claro que quería decirle al alcalde que se callara ya. Se acercó un poco a él, pero inmediatamente se detuvo en su lugar, habiéndose puesto completamente pálido. Podía adivinar que había tenido la intención de impedir que el alcalde continuara con su acto, solo para que Ferdinand lo mirara con desprecio. Un momento después,
Sentí un golpecito en mi espalda. Me volví con gracia y miré hacia arriba para ver a Ferdinand, cuya mirada era tan intensamente fría que me hizo estremecer. Todavía forzaba sus labios a una sonrisa tranquila, pero no había ni una onza de calor en su expresión mientras me presionaba silenciosamente para terminar esto ya. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer ahora? Necesitaba pensar en una manera de llevar esto a salvo a la ejecución del alcalde mientras preservaba mi santa imagen. Después de observar al alcalde por un segundo, que ahora agitaba sus brazos mientras exponía sus súplicas, bajé la mirada. Alcalde, usted habla de misericordia, ¿pero no golpea a los huérfanos de Hase todos los días? Tanto Tore como Rick estaban cubiertos de moretones cuando se los quité, comencé. Nora y Marte habían sido razonablemente bien alimentadas, sin duda porque iba a venderlos, pero Tore y Rick estaban desnutridos y eran claramente víctimas de abusos físicos regulares. No veo la necesidad de mostrar compasión a quien explota su poder para abusar de los débiles. Pude ver el pánico en los ojos del alcalde, y rápidamente comenzó a divagar en un desesperado intento de suavizar las cosas y obtener algún tipo de compromiso de mi parte. Eso fue simplemente un castigo. No les habría hecho tanto daño si no hubieran cometido actos tan inmorales. ¿No es normal castigar a los que lo merecen? No entiendo bien qué acto inmoral tendría que haber tenido lugar para justificar la violencia. Digamos que Tore o Rick hubieran atacado a su familia. ¿Sería suficiente para justificar tal castigo? Pregunté, poniendo una mano en mi mejilla e inocentemente inclinando mi cabeza, haciendo el papel de una niña protegida e ignorante del mundo. El alcalde asintió con la cabeza una y otra vez, frotándose las manos con entusiasmo. El brillo carnívoro en sus ojos mientras intentaba balancearme era realmente aterrador. Eso es claramente un acto inmoral, el alcalde estuvo de acuerdo. Si los huérfanos atacaran a mi familia, me pondría furioso, y por supuesto los castigaría con violencia. Nadie me culparía por eso, ya que los huérfanos deben entender que solo se les mantiene vivos gracias a mi buena voluntad. Rick, ahora arrodillado detrás del alcalde, cerró los ojos con fuerza y colgó la cabeza. Los jefes de la ciudad que se arrodillaban a su alrededor también se estremecieron ante la ironía. Miré al alcalde de frente, y luego hice mi última pregunta. Si los huérfanos no hubieran entendido que estaban atacando a tu familia, ¿dirías lo mismo incluso entonces? Sería impensable que los huérfanos no reconocieran a mi familia. Sus mentiras no excusarían su crimen. Dejé escapar un suspiro y susurré, qué pena, antes de volverme para mirar a Ferdinand. El alcalde ha dejado clara su posición. Los fríos ojos de Ferdinand se estrecharon más, y sus labios se curvaron en una sonrisa un poco más amplia. Entiendo. Ciertamente ha dejado clara su posición, dijo, dando un paso adelante. Yo, por mi parte, di un paso atrás, concediendo a Ferdinand el derecho a hablar. Sostienes que quien ataca un edificio construido por el archiduque para su hija debe ser indiscutiblemente castigado. Los nobles viven en edificios de marfil, construidos con el poder del archiduque. Este es un hecho conocido por todos. No, de verdad que no me di cuenta. El alcalde se alejó, vacilando de nuevo ahora que tenía que tratar con Ferdinand. Su rostro comenzó a palidecer, y su grandilocuencia de antes se desvaneció en un instante. Miró hacia mí, buscando desesperadamente mi ayuda, pero me negué a reconocerlo. Ferdinand dio otro paso adelante, acorralando aún más al alcalde. Los alcaldes deben tratar con los nobles, y sería impensable que no supieran algo tan básico. Hiciste que tus ciudadanos atacaran el monasterio sabiendo la gravedad de tu crimen. Lo que no sabías es que el antiguo sumo obispo había muerto antes de que pudieras disfrazarlo y proporcionarle tu protección. El alcalde abrió los ojos conmocionado. Eso simplemente no es, comenzó, tratando desesperadamente de encontrar un escape. Pero la gente de la multitud que lo había apoyado momentos antes lo miraba ahora con ojos desapasionados. Podía adivinar que había pasado el invierno convenciéndolos de que no sabía lo que hacía. Pero, de todas formas, no importaría incluso si realmente no lo hubiera sabido. Las acciones tomadas por la gente de Hase no son nada menos que un ataque a la familia del archiduque, y eso es traición.
La traición debe ser castigada, y nadie puede culpar al archiduque por ordenar dicho castigo. Los plebeyos deben ser instruidos para que se mantengan vivos solo por la gracia de la nobleza. Esta es la posición que tú mismo acabas de adoptar. Pero estoy cansado de tus excusas deshonestas. No hables más, dijo Ferdinand, silenciando las protestas del alcalde. Luego volvió a mi lado, donde me miró con la misma expresión dura que le había dado al alcalde. Rosemain. Instintivamente enderecé mi espalda, sintiendo que me iba a dar un sermón. Viendo eso, Ferdinand suspiró exageradamente, y luego habló con una voz fría y una mirada intencionadamente villana. Suplicó al archiduque que aligerara su sentencia basándose en que la gente de Hesse entendía la gravedad de su crimen y estaba profundamente arrepentida. Me parece, sin embargo, que no entienden nada, dijo Ferdinand, mirando desde el alcalde a la multitud reunida. Todos se tensaron mientras sus ojos los escudriñaban, y el silencio cayó sobre la plaza. Rosemain. Eres conocida como la Santa de Ehrenfest. ¿Todavía crees que Hesse merece tu misericordia? La atmósfera se congeló cuando los ciudadanos se dieron cuenta de que el castigo aliviado del que había hablado podía ser retirado con una sola palabra. Un silencio tan pesado que la gente tenía miedo de moverse cubrió la plaza mientras esperaban escuchar lo que Ferdinand diría a continuación. Pero en medio de una presión tan intensa que incluso se podía dudar en respirar, Rich miró lentamente hacia arriba, como si se empujara contra unas pesas que le sujetaran. Oh honorable sumo sacerdote. Oh honorable sumo obispa. Pido permiso para hablar, dijo con voz temblorosa. Estaba tan nervioso que había empezado a sudar, haciendo que su pálido rostro brillara ligeramente y su pelo se pegara a su frente. Puedes hablar, dijo Ferdinand. Rich expresó su mayor gratitud, y luego continuó. Sumo sacerdote. Nosotros, el pueblo de Hesse, comprendemos verdaderamente la gravedad del crimen que el alcalde nos ordenó cometer. En circunstancias normales, nuestra ciudad entera ya habría sido destruida, y no podemos agradecer lo suficiente a la Santa por concedernos su misericordia y perdonarnos la vida. El alcalde es el único que no lo entiende. No somos como él, se lo aseguro, dijo, temblando bajo la presión de Ferdinand mientras intentaba desesperadamente proteger a sus conciudadanos. Su valor me llegó al corazón. Fue entonces cuando sentí un golpecito en la espalda de Ferdinand, que seguía mirando estrictamente a Richt. Levanté la vista y me lanzó una mirada que parecía decir, ¿cuál es tu papel aquí, otra vez? Bien. Soy una santa. Tan conmovida como estaba, ahora no era el momento de quedarme parada. Me puse delante de Richt y me di la vuelta, extendiendo los brazos como para protegerlo de Ferdinand. Sumo sacerdote, creo en las palabras de Richt. La gente entiende la gravedad de su crimen. Yo lo sé. Sumo obispa, llegaron voces increíblemente conmovidas tanto de Richt como de los jefes del pueblo. La admiración y la gratitud en sus ojos me hicieron sentir tan culpable que apenas podía soportarlo. Solo quería gritar, no puedo ser una santa. Esto es demasiado, y salir corriendo del escenario. Pero me enfrentaba a Ferdinand mientras hacía el papel de un malvado jefe final, con una expresión despiadada y todo eso. No podía simplemente huir. Esto, también, era parte de la tarea que me había dado hace tanto tiempo. Ferdinand sacudió la cabeza mientras me miraba deliberadamente. Rosemain, la bondad a veces hace más daño que bien. Debes arrancar las semillas de la rebelión antes de que se conviertan en una carnicería. Sumo sacerdote, el pueblo de Hesse no planea ninguna rebelión. No hay nada que temer. No es así, todos. Pregunté, dándome la vuelta para enfrentar a Rich, a los jefes del pueblo y a la multitud. Rich dijo inmediatamente, por supuesto, y fuertes gritos de acuerdo vinieron de toda la plaza. Puedes oírlos por ti mismo, sumo sacerdote. Así que por favor. Pero justo cuando creía que había resuelto el asunto, Ferdinand levantó de repente su mano derecha a la altura del hombro. Entonces haré que lo demuestren. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo. ¿Esperas que haga algo? Al menos dame una señal. Mientras me asustaba por dentro, sin saber qué hacer,
Ferdinand sacó su estapé. Entonces pronunció un hechizo, y luego anunció: arrancaré completamente las semillas de la rebelión. Una barrera de ámbar translúcido apareció bajo el escenario, un poco más allá de la plaza. ¿El escudo de Chutzaria? El parecido era cercano, pero mientras que el escudo que hice al rezar a Chutzaria era redondo, el que había producido Ferdinand era un fino rectángulo que se parecía a una puerta, lo suficientemente ancha como para que dos adultos la atravesaran estando de pie uno al lado del otro. Intentarán pasar por esta puerta del juicio. Aquellos que verdaderamente lamenten lo ocurrido podrán pasar sin problemas. Reed me miró con preocupación, pero yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Un escudo de Chutzaria dejaría pasar a cualquiera que no albergara malicia o la intención de dañar a otros. Lo miré a los ojos y le di un asentimiento tranquilizador. Reed pasará sin problemas, dije. La determinación llenó los ojos de Reed y se adelantó, bajando las escaleras y poniéndose de pie frente al rectángulo de ámbar. Mientras todos los que estaban en la multitud contenían la respiración, esperando ver lo que pasaría, él caminó hacia el escudo, y pasó con facilidad, a pesar de parecer un poco asustado en el último momento. Es como ves, sumo sacerdote. Es un buen hombre. Parece que Reed es digno de confianza, pero ¿qué hay de este? Ferdinand reflexionó, mirando con desagrado al alcalde. En ese momento, Reed, así como varios de los jefes de la ciudad, agarraron al alcalde y lo bajaron por las escaleras. Luego, lo empujaron hacia la puerta del juicio. Como esperaba, el alcalde fue derribado por un fuerte viento, que le impidió pasar. Bandas de luz se dispararon instantáneamente desde la cinta de Eckhart y lo ataron. Lord Ferdinand, he detenido al rebelde. Buen trabajo. Reed había pasado por la puerta del juicio, pero el alcalde no. Escuché un jadeo simultáneo de todos en la plaza mientras el miedo se deslizaba por sus rostros. Aquellos que habían atacado el monasterio sin duda se dieron cuenta de que el mismo poder los había derribado en el pasado. Algunos incluso parecían visiblemente enfermos. Reed, que todos los ciudadanos de Hase pasen por la puerta, ordenó Ferdinand. Todos aquellos que se consideren una amenaza serán ejecutados. Sumo sacerdote, dije, tirando de su manga para intentar señalar que esto era innecesario. Pero él miraba entre los ciudadanos reunidos y el atado y propenso alcalde con una mirada dura en sus ojos. Cualquiera de estas personas podría albergar las mismas malas intenciones que este insensato. El juicio será necesario si no desea que ejecutemos a toda la ciudad. ¿No está de acuerdo? Creo en la gente de Hase. Seguramente el juicio no es. Pero antes de que pudiera decir necesario, Ferdinand sonrió. Si los de Hase son tan virtuosos como crees, entonces este juicio no supondrá ninguna amenaza para ellos. Incapaz de discutir con esta lógica, no tuve más remedio que ceder. Entonces supongo que debe hacerse. ¿Estás de acuerdo, Reed? Pregunté, sin saber qué más hacer sino tirar la pelota en su cancha. No se opuso a la sentencia, sino que la aceptó con una sonrisa. Sí, sumo obispa. No hay ningún problema con eso. En caso de que haya otros que fallen, prefiero que se les retire antes de arriesgarme a llevar a Hase a otra crisis. No podemos permitirnos caer más lejos del favor del archiduque de lo que ya lo hemos hecho. Reed no dudó en apoyar el juicio y la ejecución de cualquier individuo peligroso que pudiera cometer más traición. Su objetivo por encima de todo era salvar la ciudad de la destrucción, así que no podía arriesgarse a disgustar a la familia del archiduque más de lo que ya lo habían hecho. El juicio revelará a aquellos dignos de recibir la misericordia de la Santa de Ehrenfest. Como vieron, pasé a través de la puerta a salvo. Si no quieren ser ejecutados como un rebelde, entonces deben hacer lo mismo, declaró Reed. Y así, todos en la plaza hicieron fila para pasar por la puerta. Los jefes de la ciudad y los ciudadanos de sus pueblos fueron primero, pero como no habían participado en el ataque y el alcalde tenía muy poca influencia sobre ellos, todos pasaron con tanta facilidad que fue casi abrumador. Sin embargo, la gente de la ciudad que había participado en el ataque al monasterio era evidentemente mucho más temerosa. Se tambaleaban frente a la puerta del juicio, temiendo que los derribaran como había hecho el alcalde. No te preocupes por los que no puedan pasar,
dijo Ferdinand a Eckhart. Solo tienes que atarlos como lo hiciste con el alcalde. Sí, señor. Eckhart contestó, sacando su estapé. La vista fue suficiente para enviar una ola de pánico a los ciudadanos, haciendo que algunos se tragaran su miedo y se precipitaran hacia la puerta, gritando todo el tiempo. ¡Ga! Varios entre el flujo de gente fueron golpeados por la puerta, y Eckhart instantáneamente los detuvo con bandas de luz. Una vez que todos intentaron pasar, la puerta del juicio se desvaneció, y 6 personas atadas fueron llevadas al escenario. Capítulo 247. La ejecución. Los rechazados por la puerta albergan malicia hacia nosotros. Serán ejecutados aquí y ahora, anunció Ferdinand. Como desee. Estos hombres están todos firmemente en la facción del alcalde. No tengo ninguna defensa para ellos. Más bien, estoy agradecido de que la puerta del juicio haya probado la inocencia de todos los demás, respondió Ritt. Ferdinand se arrodilló delante de mí. Mi corazón latía con fuerza. La sangre se drenó de mi cara al darme cuenta de que estas personas estaban a punto de ser ejecutadas. No era necesariamente una sorpresa ya que Ferdinand había dicho que el alcalde sería ejecutado desde el principio, pero ahora que estaba sucediendo ante mí, mi corazón latía con dolor y un sudor frío corría por mi espalda. Rosamund, no apartes la mirada. De acuerdo. Ni Richard ni nadie en la plaza parecía sentir simpatía por los que los habían arrastrado a este lío. Oh, bueno, tal vez esa no era la forma correcta de decirlo. Tampoco parecían sentir ningún asco ni vacilación hacia ellos. Todos actuaban simplemente como si fuera completamente natural que los considerados traidores o dañinos para la comunidad fueran ejecutados. Eran malhechores por poner en riesgo a toda la ciudad, y este era un castigo justo. Justus. De inmediato, Lord Ferdinand. Justus se dirigió a la gran caja que había sido llevada al escenario y abrió la cerradura con un fuerte tintineo. Todos los lados de la caja cayeron al escenario de inmediato, revelando su contenido, 5 cajones cortos apilados uno encima del otro como un archivador improvisado. Pero desde donde yo estaba parada, no podía ver lo que había dentro de ellos. Ferdinand, ¿qué hay en esos cajones? Las medallas de identificación de Hase. Al parecer se refería a las medallas de la ciudadanía que estampamos con nuestra sangre durante nuestras ceremonias de bautismo. En la ciudad de Ehrenfest, el templo se encargaba de los registros, matrimonios y cancelaciones por fallecimientos. Pero en otros lugares, los registros se hacían durante el Festival de la Cosecha, con el alcalde enviando un mensaje sobre la muerte de un ciudadano. Los eruditos del castillo administraban las medallas ellos mismos, siguiendo los informes de los sacerdotes y los oficiales de impuestos para mantenerlas bien organizadas. Los trajimos a todos aquí ya que no sabíamos cuántas ejecuciones habría, pero en general, no se deben llevar fuera del castillo, explicó Ferdinand. Podía suponer que era como llevar una caja de papeles confidenciales fuera de una oficina del gobierno, en cuyo caso tenía sentido que el erudito a cargo de ellos tuviera que permanecer cerca y vigilar de cerca. Justus sacó un pedazo de papel y llamó a Eckhart. Asegúrate de que nadie se acerque. Eckhart sacó su cinta y la transformó en una espada, antes de tomar posición al lado de la caja. Sostuvo su espada lista, preparada para cortar a cualquiera que se acercara, lo que era suficiente para mostrar lo valiosa que era la caja. Justus. Comienza. Como desees, Lord Ferdinand. Justus agarró su cinta y cantó Messer, convirtiéndola en un cuchillo. Con la hoja de papel todavía en la mano, se acercó a los traidores de la luz que se encontraban en el escenario, con sus caras retorcidas por el miedo mientras veían sus pies acercarse. Una pareja se ahogó con gritos roncos de ayuda, pero nadie respondió a sus llamadas mientras Justus se arrodillaba para estampar la sangre del hombre más cercano. El pulgar del traidor fue empujado ligeramente hacia afuera entre las bandas que lo ataban, en cuyo momento Justus lo pinchó con su cuchillo. Cuando la sangre comenzó a filtrarse, Justus empujó el corte fresco contra el papel, produciendo una mancha roja que se expandió lentamente. ¡Ay, ay! Aunque no me estaba pasando a mí personalmente, casi podía sentir el dolor mientras veía el cuchillo perforar la piel y extraer la sangre. Me envolví la mano alrededor del pulgar en una incomodidad compartida y cambié mi enfoque para ver lo menos posible de lo que estaba pasando.
Una vez que Justus confirmó que la sangre estaba firmemente estampada contra el papel, lanzó suavemente su cuchillo al aire. La ligera cantidad de rojo que había estado cayendo por la hoja parecía desaparecer en el aire. ¿El cuchillo está limpio otra vez? Justus levantó el papel manchado de sangre a la multitud, demostrando que había sido estampado, lo que provocó vítores de los ciudadanos y un asentimiento de aprobación de Ferdinand. Luego se dirigió al siguiente hombre, presionó su sangre contra el papel y se lo mostró a la multitud otra vez. Este proceso se repitió. Ferdinand, ¿qué está haciendo Justus? Seleccionando las medallas de identificación. Es el trabajo de los sacerdotes y eruditos manejarlas. El sello de identificación que se hacía en cada ceremonia de bautismo registraba el maná de los nobles, pero solo la sangre de los plebeyos. Cuando fui registrado durante mi primer bautismo, todo lo que hice fue presionar mi sangre contra una piedra blanca de aspecto plano. No me preguntaron mi nombre, y naturalmente no escribí nada en la medalla. Se almacenaban según el año en que habían sido registrados, pero más allá de eso, no había una forma rápida de identificar a quién pertenecían. En su lugar, fueron rastreados generalmente con sangre. Durante los funerales, colocaban la medalla en el cuerpo para asegurarse de que pertenecía a la persona en cuestión. Con este fin, Ferdinand había tomado algo de mi sangre para encontrar mi medalla durante el funeral de Main. Sin embargo, no me había dado cuenta ya que estaba inconsciente. En los funerales celebrados fuera de Ehrenfest, parte de la sangre del difunto se untaba en una tabla de madera, que luego se entregaba al erudito que visitaba la ciudad durante el Festival de la Cosecha. Luego enviaban las tablas al castillo junto con los impuestos recaudados. Estas tablas se devolvían con las medallas adjuntas, que luego servían como marcadores de tumba. Mientras Ferdinand me explicaba el sistema, Justus se acercó a la última persona. «No te saldrás con la tuya», gritó, la única mujer entre los 6 traidores. Era la esposa del alcalde, mirándonos con odio en sus ojos y lágrimas cayendo por sus mejillas mientras las bandas de luz la mantenían atada. Eso es aterrador. Mientras seguía soportando su intenso resplandor, mi garganta se balanceó, se me puso la piel de gallina y mis manos empezaron a temblar un poco. Quería retroceder y esconderme a la sombra de Ferdinand, o al menos mirar a otro lado, pero me habían dicho que tenía que ver toda la ejecución. No tuve más remedio que seguir mirándola, así que apreté los dientes y apreté fuertemente las manos, intentando al menos evitar que temblaran tan visiblemente. Mientras la esposa y yo seguíamos mirándonos, Justus terminó el sello de sangre. Él, al menos, parecía completamente imperturbable. Con el último terminado, tejió su cuchillo en el aire mientras decía algo y lo devolvió en forma de cinta adhesiva. Luego agitó la cinta de nuevo, esta vez diciendo a Oswald, lo que hizo que el papel con el sello de sangre se encendiera en llamas doradas como un contrato mágico. Voló sobre la caja custodiada por Eckhart, arrastrando el fuego detrás de ella, y luego se quemó en una luz dorada que salpicó los cajones. Instantáneamente, los cajones comenzaron a retumbar sin que nadie los tocara. Los de arriba y los de abajo se abrieron y cerraron, actuando de forma extraña hasta que 6 medallas salieron de repente de su interior. ¡Oh! Los gritos de la multitud se escuchaban cuando las medallas de marfil, que registraban a la gente como ciudadanos, volaban en el aire, antes de caer en manos de Justus. Él los miró cuidadosamente, luego caminó suavemente frente a Ferdinand y se arrodilló. «Aquí están las medallas, Lord Ferdinand». Justus sostuvo las medallas con gracia, y una vez que Ferdinand las aceptó con un guiño de gratitud, se puso de pie y regresó enérgicamente la caja. Se agarró firmemente a la cerradura y se puso delante de ella para protegerla. «Rosemain, retrocede y ponte al lado de Justus», dijo Ferdinand, antes de agitar su mano libre para hacer aparecer su estapé dentro de ella. Podía suponer que estaba a punto de usar algo de magia, así que hice lo que me pidieron, dejando solo a Ferdinand de pie en el centro del escenario. Él exploró el área como si se asegurara de que no hubiera nadie cerca, y luego sostuvo su estapé en el aire. El maná brotó de su punta, formando letras y diseños complejos en el aire. «Ah, es la primera vez que veo esto», Justus exclamó, sus ojos marrones más anchos de lo habitual y brillando de alegría. Se inclinó ligeramente hacia adelante,
absorbiendo todo lo que podía del círculo mágico que Ferdinand estaba dibujando en el cielo. Justus, ¿qué va a pasar? La ejecución de los traidores, milady. Este es un hechizo que solo se enseña a los candidatos a archiduque, así que nadie puede acercarse cuando se está lanzando. De esa manera, no pueden oír el canto que está diciendo, o ver los detalles del complejo círculo mágico, explicó Justus. Sabía que existía un hechizo específico para ejecutar a los traidores, pero nunca tuve la oportunidad de verlo. Este tipo de cosas son muy raras, ya que normalmente nadie piensa en actuar contra el archiduque. Ah, estoy tan contento de haberme dado el tiempo para venir. Viendo a Justus apretar los puños y temblar de emoción ante la próxima ejecución, comprendí profundamente por qué Ferdinand había puesto una mueca tan terrible cuando llegó para acompañarnos. Di un paso atrás. Algún día aprenderá este hechizo usted misma, milady. Por favor envíeme un mensaje si alguna vez tiene la oportunidad de usarlo. Rezaré a los dioses para que ese día nunca llegue. Tampoco te diré si lo hago, añadí en silencio, antes de mirar atrás a la ejecución. Ferdinand balanceó su estape mientras estaba de pie en el centro del escenario. Debió completar el círculo mágico en ese momento, mientras una neblina negra se movía saliendo de su interior. Quizás fue un hechizo conectado al dios de la oscuridad. Se parecía mucho a la niebla negra que drenaba el maná, que había visto durante la emboscada en la oración de la primavera del año pasado, así que los puntos no eran difíciles de conectar. Manteniendo sus ojos fijos en el ominoso círculo de magia negra, los labios de Ferdinand se movían en un canto. Luego arrojó las medallas dentro de él. Se detuvieron en el aire, como si estuvieran pegadas al círculo mágico, antes de ser completamente envueltas por la niebla negra. Eckhart, libera sus cuerdas. Sí, señor. Por orden de Ferdinand, Eckhart rápidamente azotó su estape, haciendo que la luz que unía a las 6 personas desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Los traidores ahora liberados reaccionaron de varias maneras. Algunos parpadearon confundidos, permaneciendo tendidos en el suelo, sin estar seguros de lo que estaba pasando. Otros gritaron e intentaron correr, uno de los cuales corrió directamente hacia Ferdinand en un intento de derribarlo con ellos. Era la esposa del alcalde. Ferdinand. Grité cuando la vi correr hacia él en el centro del escenario. Pero a pesar de mi grito desesperado, Ferdinand ni siquiera parpadeó, habló con los ojos fijos en el círculo mágico, sin perdonar a la mujer ni siquiera una mirada. No temas. No hay nada que puedan hacer. Al final, solo se les permitió un breve momento de movimiento. Tanto el alcalde, que se había levantado con las piernas vacilantes para huir, como su esposa, que había intentado atacar a Ferdinand, se quedaron inmóviles tras unos pasos. Luego, se bajaron al escenario. Intentaron volver a ponerse de pie, pero mientras podían mover los brazos, sus piernas estaban completamente paralizadas. ¡Ah! Mis piernas, gritó la mujer. Pronto, los otros comenzaron a gritar también voces de dolor, miedo y desesperación. Entrecerré los ojos mientras los miraba más de cerca, y fue entonces cuando noté que sus pies se habían vuelto gris claro. Al principio, asumí que simplemente llevaban zapatos a juego, pero luego el color se extendió a sus ropas. Poco a poco se fueron tiñendo de gris, y cuanto más avanzaba, menos podían moverse. Parece que sus piernas se están convirtiendo en piedra. Eso debería extenderse por todo su cuerpo, respondió Justus, ahora inclinándose con más entusiasmo sin siquiera tratar de ocultar su entusiasmo. Realmente no podía compartir su disfrute. Si Ferdinand no me hubiera disparado el ocasional resplandor áspero, ya habría cerrado los ojos y me habría tapado los oídos para no tener que ver sus cuerpos retorcidos o escuchar sus penetrantes gritos. La niebla negra erosionaba las medallas como el ácido, las piedras blancas se rompían por todos lados. Para cuando fueron reducidas a la mitad de su tamaño original, los prisioneros eran grises hasta la cintura. Sus torsos se endurecieron ante mis ojos, y cuando el color llegó a sus cuellos, perdieron incluso la capacidad de gritar. Cuando las medallas se rompieron por completo, los prisioneros eran grises de pies a cabeza, congelados como estatuas. Ferdinand entonces azotó su estape, haciendo desaparecer el círculo mágico. En un instante, las 6 estatuas se rompieron.
Grandes grietas se habían abierto, extendiéndose hasta que cada persona se desplomó sobre el escenario con un fuerte golpe. El impacto fue suficiente para destrozarlas completamente, enviando grandes trozos de lo que parecía ser piedra por todo el lugar. Estos fragmentos comenzaron a desmoronarse como arena hasta que, finalmente, sus restos parecidos a cenizas fueron arrastrados por el todavía frío viento de primavera. No tenían medallas para usar como lápidas, ni cuerpos para enterrar. A los traidores no se les permitía ser enterrados, ni se les permitía estar de luto. Esto es horrible. No podía dejar de pensar en sus caras, retorcidas por el miedo y la desesperación, sus bocas agitadas por los gritos moribundos que aún resonaban en mis oídos. Las miradas de sufrimiento agonizante que permanecieron en sus ojos hasta sus últimos momentos se quemaron en mi mente, habiendo sido congeladas en sus rostros de estatua antes de que se convirtieran en cenizas y fueran arrastradas por el viento. Ningún ser humano debería morir así. Espectacular. ¿No fue maravilloso, milady? Justus preguntó con entusiasmo. Pero ni siquiera tenía la motivación para poner una sonrisa falsa y asentir con la cabeza. ¿Cómo podía estar tan emocionado de ver a la gente ser asesinada de una manera tan horrible e irrespetuosa? Eso fue, más allá de las palabras. Mis dedos se sentían antinaturalmente fríos. El contenido de mi estómago se agitó mientras estaba abrumada por la repugnancia. Hubiera preferido desmayarme completamente antes que experimentar las emociones que surgían a través de mí, pero no estaba bajo de resistencia o maná. Todo lo que podía hacer era pararme en el borde del escenario y seguir mirando, sin poder cerrar los ojos. La plaza estaba en silencio, y todos los presentes llevaban expresiones que dejaban claro su terror hacia la nobleza. Acababan de presenciar el inmenso poder que los nobles ejercían y se les había enseñado que sus vidas podían ser arrebatadas en cualquier momento. Una vez terminado el espectáculo, Richt, que se había arrodillado en el lado opuesto del escenario, se levantó para dirigirse a la multitud con una voz clara. Todos los traidores se han ido. Se enfrentaron a nuestro archiduque y pusieron en peligro a toda la ciudad. Nuestro buen nombre fue manchado por sus acciones. Para restaurar nuestro honor, debemos trabajar para devolver el daño que causaron hasta que nuestros niños recién bautizados lleguen a la mayoría de edad, y aún más años después de eso. Debemos actuar juntos para que la misericordia de la Santa de Ehrenfest, que nos salvó de la ejecución como traidores, no quede sin recompensa. El viaje que tenemos por delante será sin duda duro, pero es un viaje que debe hacerse. Rich parecía tan temeroso como la multitud a la que le hablaba, pero aún así, estaba haciendo todo lo posible para intentar que Hasse se recuperara. Este no era el final, era el comienzo de una nueva década, durante la cual Hasse pagaría a la familia del archiduque, y ver su determinación me conmovió. Aún no ha terminado. No para Hasse. Y no para mí, como la Santa de Ehrenfest. Respiré profundamente para recuperarme. Los gritos seguían resonando en mis oídos, pero no podía dejar que me distrajeran para siempre. Manejar la situación en Hasse después de la ejecución del alcalde era parte de la tarea que se me había encomendado. Necesitaba trabajar junto con Rick tanto como fuera posible para ayudar a la ciudad a recuperarse. Y así, deliberadamente caminé hacia el centro del escenario, actuando con toda la calma y gracia que pude. Me detuve junto a Ferdinand, mientras luchaba contra la bilis que se me había subido a la garganta mientras me movía. Todos los ojos estaban puestos en mí, tanto los de la multitud reunida en la plaza como los de la gente que permanecía en el escenario. En el momento en que cerré los ojos, los recuerdos de los culpables retorciéndose en el dolor y el terror pasaron por mi mente. Sacudí mi cabeza para forzarlos a alejarse, di un poderoso paso adelante y levanté la cabeza. Aquí tienes, dijo Ferdinand, entregándome la herramienta mágica que amplifica la voz. Lo agarré con fuerza, lo llevé a mi boca, y luego aspiré aire. Pueblo de Hasse. Empecé a dirigirme a la multitud, pero mi voz temblaba ligeramente. Tragué, tratando de estabilizarme, y luego tomé otro respiro. Pueblo de Hasse, repetí, esta vez sonando un poco mejor, por favor, aguanten solo un año. Aliviada de haber logrado reducir mi inquietud, continué. Los nobles usaron el enorme poder del maná para sembrar el terror puro en los corazones de los plebeyos, pero también se usó para salvar sus vidas.
Me habían dado el papel de una santa, así que tenía que hacer mi parte y dar esperanza a Hase y a sus ciudadanos. Que la oración de primavera se celebre en Hase el próximo año dependerá de cómo el archiduque perciba sus esfuerzos mientras tanto. Haré lo que pueda, pero el factor decisivo serán sus propias acciones. Las horrorizadas expresiones de los granjeros se encendieron un poco cuando escucharon que, trabajando duro, podrían conseguir la oración de primavera el año que viene. Algunos comenzaron a susurrar que seguramente podrían lograrlo mientras fuera solo un año, y el regreso de la esperanza en sus rostros aligeró un poco la carga sobre mis hombros. Se ha demostrado que ninguno de ustedes tiene intenciones traidoras. Ahora, por favor, prueben mediante la acción que desean expiar sus crímenes. Me gustaría visitar Hase durante la oración de primavera del año que viene para ofrecerles oraciones y bendiciones a todos ustedes. En ese momento, los aplausos surgieron de la multitud. En medio del ruido, Ferdinand me ordenó que trajera a mi bestia y juntos nos dirigimos al monasterio. Junto a mí en mi pandabús estaban Fran, Sam, Brigitte y Justus con su gran caja. Eso fue absolutamente maravilloso, Lady Rosemaine. Gracias, Brigitte. Me las arreglé para devolver la sonrisa, pero mi cabeza daba vueltas. Me dolía el pecho y el estómago se agitaba como si mi cuerpo tratara de vomitar todos los malos sentimientos dentro de mí. Quería escapar de la realidad, ya sea sumergiéndome en los libros o durmiendo para dar un breve respiro a mis pensamientos. Cuando aterrizamos frente a la puerta del monasterio, fuimos recibidos por los sacerdotes grises, la compañía Gilberta y los asistentes, todos ellos arrodillados esperando. Justus, Eckhart, Damuel, Brigitte, preparen sus habitaciones dentro de la capilla, dijo Ferdinand, entregando a cada uno de ellos una piedra roja. Todos se pusieron a trabajar de inmediato con sus ayudantes, y Justus ordenó a los suyos que sacaran la caja grande de mi bestia. Ahora que todos estaban fuera de mi pandabús, lo guardé. Drenada física y mentalmente, colgué mi cabeza, solo para que un amargo vómito se me metiera en la garganta una vez más. No podía vomitar aquí y ahora con todos mirando, así que desesperadamente me lo tragué y me limpié los ojos llorosos con la manga. Rosemaine, pareces enferma. Necesitas descansar. Asistentes, preparen su habitación, instruyó Ferdinand. Mis asistentes se levantaron rápidamente y entraron. Le había dado a Gil una herramienta mágica para abrir mi habitación oculta ya que él había ido primero al monasterio, pero, aunque la habitación estaría lista hasta cierto punto, todavía había que organizar algunas cosas antes de que pudiera descansar. Vi a mis asistentes irse, en un completo aturdimiento, y luego miré sin rumbo a mi alrededor. Fue entonces cuando vi a papá entre la gente que había salido a saludarnos. Se veía increíblemente preocupado, e inmediatamente se hizo evidente que se estaba devanando los sesos por cualquier cosa que pudiera hacer para consolarme. Un solo pensamiento pasó por mi mente: quería correr, llamarlo papá y sollozar en su pecho. Rosemaine. Ah. Ferdinand puso una mano sobre mi hombro, y yo volví inmediatamente a mis sentidos. Nunca se me permitiría hacer algo así. Bajé los brazos que había empezado a levantar, poniendo mi pie de nuevo abajo antes de que pudiera empezar a moverme hacia él. Ferdinand me hizo un gesto hacia adelante, pero tan pronto como empecé a caminar, papá me ofreció su gruesa capa. Lady Rosemaine, le ofrezco esta capa, si la acepta. Parece que tiene mucho frío. Miré la capa, y luego a Ferdinand, que miró a papá con firmeza. Pero papá simplemente devolvió la mirada, continuando con la capa. Ferdinand miró hacia abajo con los ojos entrecerrados por un momento, y luego frunció el ceño. ¿Tienes frío, Rosemaine? Sí, tengo frío. Tengo mucho, mucho frío. Te agradezco mucho, Gunther. Tomé la capa de papá y la abracé. Estaba un poco polvorienta, pero no lo suficiente para enmascarar su olor, lo que me hizo sentir tanto alivio como una amarga tristeza. Enterré mi cara en la capa en el lugar. Sumo obispa. Tome esto si todavía tiene frío. No, este es mucho más cálido. Voces inesperadas me llamaron, y por un segundo, las lágrimas se detuvieron. Levanté la vista y vi a 5 soldados que me ofrecían sus capas.
No pude evitar sonreír un poco al ver la fila de hombres que formaban un muro de capas delante de mí, y la pesadez de mi corazón pareció aliviarse un poco. Temo que no pueda cargar más, pero aprecio la preocupación. Que todos ustedes sean bendecidos por su bondad. Con el manto en la mano, fui a mi habitación oculta, donde encontré a mis asistentes moviéndose con mucho esfuerzo para preparar cosas para dormir. Me dirigí a un rincón y empecé a extender la capa de papá, con la esperanza de envolverme en ella y no estorbar a nadie. Rosamine, déjame ver eso por un segundo. No, respondí, abrazando fuertemente la capa para protegerla de la mano extendida de Ferdinand. Se frotó las sienes, y luego rápidamente arrebató un extremo. No puedes llevarlo a la cama tal como está. Solo la limpiaré. Dámelo. ¿Limpiar? Pregunté, inclinando mi cabeza. Ferdinand usó esa abertura para robar la capa. Sacó su estape y comenzó a cantar algo en ese momento, causando que una bola de agua apareciera de la nada. Engulló la capa antes de desaparecer rápidamente de nuevo. ¿Qué fue ese hechizo? ¿Qué fue ese hechizo? Como dije, un hechizo de limpieza. Aparentemente era un hechizo esencial para los caballeros cuando pasaban varios días en viajes de caza de bestias fey, ya que podía ser usado para limpiar tanto el cuerpo como las herramientas. No sabía que la magia podía ser tan conveniente. Nunca antes había oído hablar de ese hechizo. Sería innecesario que lo aprendieras, ya que tienes asistentes y sirvientes, explicó Ferdinand. Como normalmente podrías hacer que alguien más te limpiara. El maná solo se desperdiciaba en la limpieza cuando tenías que quedarte fuera y no había asistentes disponibles. Esta es una excepción especial. Sería un desastre para ti llevarlo a la cama, pero no hay tiempo para limpiarlo ahora, continuó, dejando caer la capa sobre mi cabeza. Ya estaba limpio, y el olor a polvo había desaparecido. Descansa bien. Explicaré las circunstancias a la compañía Gilberta. En ese momento, salió de la habitación, como si dijera que sus asuntos aquí habían terminado. Mientras pasaba el tiempo oliendo la capa, oí a Gil decirle a Frank que había traído suficiente agua caliente. Mónica entonces los expulsó a ambos fuera de la habitación. Lady Rosamine, su baño está listo. ¿Serían los hombres tan amables de irse? Ese día, dormí con mi cabeza enterrada en la capa de papá. Los sentimientos desagradables y angustiosos se desvanecieron, y no tuve ni una sola pesadilla. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.